El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Actualizada. Iniciamos. Bienvenido a nuestro nuevo programa de Bitcoin Economics, donde nosotros nos encanta brindarles el contenido de una forma simplificada de Bitcoin como moneda, como red monetaria y cómo utiliza la tecnología de blockchain. Este es nuestro programa número 80. Imagínense, ya llevamos 80 episodios. Wow. No hemos fallado en uno solo, así que hemos estado muy contentos. Y realmente nos encanta ver cómo se ha creado una inercia. Ahora se ha creado una necesidad de saber sobre Bitcoin con ese crecimiento que ha tenido. Y hoy vamos a seguir la serie principales críticas hacia Bitcoin. Esta es la parte 3. Esta vez no se encuentra con nosotros César, pero sí tengo de regreso a mi gran amigo Diego Villeda. Así que bienvenido, Diego. Gracias, Mario. Te agradezco ahí la introducción. La verdad es de que había en toda esta subida que mencionaste, haber estado lejos, creo que sí me afectó un poco. Es más, te vamos a mandar más seguido de vacaciones para que sigas subiendo el precio de Bitcoin. Sí, hombre. Pero la verdad es de que feliz de estar de regreso y de poder comentar una temática que creo que ustedes la han llevado bien ahorita, lo que pude estar escuchando y todo, y cabal puntos así polémicos, ¿verdad? Así es, así que todo lo que digamos se vale estar de acuerdo, se vale estar en desacuerdo, pero ¿qué tal si ustedes nos mandan un mensaje al más 500 258 90 58 58 y nos mandan a decir qué tipo de temática les gustaría a ustedes que estuviéramos platicando en Bitcoin Economics? Recuerden, también lo pueden hacer siguiéndonos a través de la cuenta de Twitter. Yo sigo llamándole Twitter, aunque ahora es X. Y nos buscan como Bitcoin Radio GT. Así que si ustedes están listos, vamos a empezar a hablar de nuestras críticas que le están haciendo a Bitcoin. Hablamos en los episodios anteriores temas sobre el tema de cómo era el impacto ecológico, el tema de la energía. Hemos hablado sobre cuáles son los fundamentos. Y así que vamos a empezar, si querés, Diego, con el primero de estas críticas. Y esta es una de las que a mí me da risa porque me la han dicho ya varias veces, que dice: Bitcoin no está respaldado por nada. Sí, esa es una de las clásicas, ¿verdad? Y yo a veces ahí lo que bromeo es como, bueno, ¿y el dinero fiat acaso sí? Uh-huh. Exactamente. Entonces estamos hablando de que el respaldo de Bitcoin, a diferencia de una moneda fiat, no se basa en flujos de efectivo o en la utilidad industrial o un decreto o una ley. Recuérdense, amigos, si voy a hacer un poquito de historia, Diego, para que también vos, yo sé que esta historia vos la conoces muy bien, pero una de las cosas que cambió en la época de los 70 fue cuando rompió Richard Nixon el apego o el soporte que tenía el dólar americano al dólar. Recalcamos esto en algunos momentos en la historia porque fue ahí donde empezó una inflación exponencial del dólar americano. En pocas palabras, el dólar americano ha perdido mucho de su valor desde la época de Nixon, porque ahora ya no está respaldado por nada tampoco. Antes existían lingotes de oro en Fort Knox, me acuerdo, que era lo que daba el soporte al dólar, pero ahora ya no existe. La forma que lo podemos evidenciar es como ahora cuando fue la crisis económica, y le dieron el estímulo económico por la pandemia, al igual que el rescate de los bancos, se generaron trillones de dólares a través de una transferencia electrónica. Ya ni siquiera ponen la maquinita, porque antes tenían que poner la maquinita, ahora ni eso. Solo apretan el botón. Inclusive eso me sorprendió porque nosotros decimos que Bitcoin tiene por lo menos una prueba de esfuerzo, que es lo que utilizamos cuando minamos, pero ahora en el dólar ya ni siquiera existe eso. Con una transferencia electrónica les mandan $1 billón por aquí, $1 billón por allá, y el valor ya sabemos que baja. Entonces, por eso nosotros decimos que Bitcoin está respaldado por el código que cobra vida gracias al contrato social de sus partes interesadas. Voy a hacer un pequeño hincapié, Diego, y me decís vos cómo lo ves, pero esto es algo que es bien difícil para poder entender a muchas personas porque se vuelve un intangible. Pero al igual que el intangible, nosotros también tenemos ya mucho del dinero fiat de una forma intangible. Ustedes pueden decirme, del 100% de todas sus transacciones, ¿cuántas realmente hacen de una manera física? Con dinero de billete tras billete. Casi nada. O lo hacemos con tarjeta de crédito o lo hacemos por transferencias electrónicas. Entonces, ¿qué tanto soporte tiene un dólar comparado con el otro, que es la Bitcoin, que tiene primero una planificación de cuánto se va a producir? ¿Cuánto es lo que se va a producir en general y cuánto se produce diariamente? Así que ustedes, ¿qué pensás, Diego? ¿Cómo ves este punto de que nosotros tenemos un respaldo de código de un acuerdo social o un acuerdo que no depende de una sola persona?
Yo creo que el tema aquí es de que, por ejemplo, como bien decías, con el tema del dinero fiat, o que también lo hemos llamado dinero por decreto, porque al final es, digamos, el decreto de un gobierno el que dice, bueno, esto tiene valor porque pues así se dice que es, ¿verdad? La diferencia es de que ahí, como bien decías, también se utiliza en el dinero fiat el código, ¿verdad? El código para hacer nuestras transferencias con tarjeta de crédito y todo, y también, digamos, para la impresión de dinero y eso. Ahora, ese es un código muy diferente a lo que vemos en el código de Bitcoin, porque en el código de Bitcoin nosotros vemos ya una planificación, como bien decías, y una planificación que no puede ser inmutada, o hay que poner de acuerdo a toda la red para que ésta se vea alterada, ¿verdad? En el dinero fiat, no, el dinero fiat, el único que tiene que estar de acuerdo es el gobierno que está en turno para ver si se ejecuta más o tira más liquidez, pues, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, la diferencia, más allá de que si es código o no, es la parte que dice el contrato social de las partes interesadas, porque aquí, digamos, cualquier nodo de Bitcoin tiene el mismo poder, no así todos los usuarios del dinero fiat. Así es como yo lo veo. En pocas palabras, una forma centralizada donde las personas deciden para el beneficio de ellos y de su política monetaria, versus una descentralizada donde todos y de nadie depende. Esa intangibilidad es una de las cosas interesantes. Claro. Pero date cuenta, Diego, esto es bien interesante. El 31 de octubre de este año cumple 15 años Bitcoin. O sea, vamos a celebrar en Halloween ese día de los 15 años. Sí. Pero una de las cosas interesantes es, te puedes imaginar, literalmente la expresión en guatemalteca es qué fumada, pero qué inventada la que se tuvieron que hacer en esos, porque no fue un solo día, fueron semanas y meses de hacer este código abierto de una criptomoneda perfecta, hablemoslo, aunque no necesariamente nada es perfecto, pero una bien planificada. O sea, te puedes imaginar esas conversaciones que tenía Satoshi Nakamoto y hace una persona, un grupo con todo ese ecosistema. Sí, no, definitivamente, y ellos trabajaron sobre el trabajo de muchas personas, que ahí tengo el compromiso todavía con ustedes de tener un programa donde hablemos de la prehistoria de Bitcoin, ¿verdad? Que es todo lo que hubo antes, desde los 70s. Nosotros empezamos a ver gente que incursionó en el mercado, o por lo menos en la tecnología criptográfica, hasta llegar a lo que fue Bitcoin. O sea, no apareció de la nada, como muchas personas lo dicen, ¿verdad? Así que ya escucharon, Diego nos va a hacer un programa, comprometido. Se llama La Prehistoria de Bitcoin. Sí, Eso está en el viaje estuve investigando, fíjate, y ahí tengo ya un par de temas que podemos tocar. Va, excelente. Para poder entender el concepto del qué tanto respalda una moneda o qué no, creo que vale la pena, Diego, que platiquemos de cuáles son las clases de activos que existen en realidad. Y ahí tenemos un artículo, ¿por qué no lo mencionas? Sí, en el artículo de Robert Greer, ¿qué es una clase de activos en realidad? Así es el título. Define 3 superclases de activos: activos de capital, activos consumibles transformables y activos de reserva de valor. SOV por sus siglas en inglés, este último. Y entonces Greer ubica al oro en la superclase SOV, que incluye activos que no pueden ser consumidos ni generar ingresos, sin embargo tienen valor. Ese es el ejemplo del oro, que es lo que platicábamos, que es algo que no te puedes comer, no te puedes más que poner, pero no es como que se vaya a consumir per se. Correcto. Sin embargo, el oro también tiene características de la superclase CT, que es la segunda que habló. Que es consumibles y transformables. Consumibles transformables debido a su uso en joyería y tecnología, ¿verdad? Incluso electrónica, odontología, lo que impulsa la idea de que el oro está respaldado por su utilidad y aplicaciones industriales. Así es. Nos damos cuenta entonces que el oro es algo que es una buena reserva de valor, pero también entra en la categoría de transformable porque se puede cambiar de un ligote a joyas. Pero eso es más el gusto de decir tengo tal vez una pregunta. ¿Por qué cuando nos casamos las argollas usualmente son hechas de oro? El mío yo no lo traje, pero sí. Wow. Sí, ya me voy a regañar. Pero es una forma de decir tengo algo de valor que representa nuestra unión. Sí. Entonces ahí es donde entra también esta otra categoría. Pero ¿qué tal si nos comentás también ese concepto de joyería? Porque creo que es interesante. Sí, y la joyería de oro es sin duda un vehículo alternativo para almacenar riqueza y se utiliza como una reserva monetaria privada. Pero solo es una pequeña parte, o solo una pequeña parte se utiliza en aplicaciones industriales. Digamos, el 7% en el 2019 estaba vinculada a aplicaciones como electrónica y odontología. O sea que realmente la principal es la superclase SOV, como yo lo entiendo aquí que Robert Greer dice, ¿verdad? Lo que pasa es que te lo voy a poner así. ¿Cómo podemos ver esta categoría? Es como la entiendo yo, es el oro, independientemente que sea una joya, que sea un diente de oro, porque me acuerdo que mi abuelo siempre hablaban de los dientes de
de oro, que sí eran de oro, ahora ya son dorados, diría yo. Sí. O el tema electrónica, que una de las cosas que de reciclaje de las viejas computadoras y los viejos celulares es por el oro que tenían. Sí. Pero si vos agarras todos esos componentes de esas joyas, realmente si es una joya antigua que la llevas a un lugar donde no la valoran, te van a pagar por lo que es su reserva de valor, que es el precio del oro por ser el mineral que es. Del peso, inclusive. El peso, tal cual. Lo pesa. Así es, entonces es el peso. Entonces eso es lo que yo miro como la categoría de reserva de valor. Más sin embargo, hay un valor adicional que es por la transformación de esa propuesta, de ese oro que se está realizando. Pero entiendo que esa parte es muy pequeña como para considerarlo al oro dentro de esa categoría, ¿verdad? O sea, si Apenas agarráramos y el 7%. diríamos, te lo voy a poner así, si evaluáramos todo el oro que existe en el mundo, ¿cuánto realmente del valor de todo ese oro es porque lo transformamos en joyas versus lo que es el puro oro per se, el peso y lo que cuesta la gramos o las onzas que se están utilizando, ¿correcto? Sí, correcto. Y tenemos también, Robert Greer también clasifica las monedas fiduciarias como activos SOB. Las monedas fiduciarias existen por decreto, lo que hablábamos, ¿verdad? El argumento a favor de las monedas fiduciarias es que están respaldadas por la plena confianza y crédito de su respectivo gobierno. Que bueno, esa confianza y ese crédito puede variar mucho de gobierno a gobierno, ¿verdad? Y te diría de que ese es uno de los problemas, y tal vez ahí sí voy a decir de las cosas que hay que darle mérito también a Guatemala, es que nuestra política económica y pues, monetaria especialmente ha sido consistente. Sí. Buena o mala, yo creo que es muy buena porque sí hemos tenido ciertos temas. Hay un poco conservadora para mi gusto, pero está bien. Pero eso significa que somos consistentes. A diferencia del sabor del mes que está pasando en, por ejemplo, Estados Unidos. Sí. Que ahí depende de cómo se mueve la ola de presión de los diferentes lugares. Esto es como el tipo de cambio. Que ese es siempre el conflicto. Vos lo vivís con el tema de las motos, pero es... ¿A quién le conviene que suba el precio o el tipo de cambio del dólar contra el quetzal? ¿A quién le beneficia de que baje eso? Entonces, importadores y exportadores están en ese conflicto, ¿verdad? Entonces, sí. En muchas situaciones, la confianza en la capacidad del gobierno y el Banco Central para gestionar adecuadamente las monedas fiduciarias ha sido equivocada. Lo que mencionabas de Venezuela y, por ejemplo, el Líbano, Turquía, inclusive Argentina anteriormente. Varios bancos centrales y gobiernos han agotado las políticas monetarias y fiscales como palanca, lo que ha llevado a pérdidas significativas en el poder adquisitivo de su moneda con el tiempo. La hiperinflación. Pero te voy a dar un dato de una noticia que no pusimos ahí, pero que me lo acabo de escuchar. Uno de los estados fallidos por su política económica es Nigeria. ¿Sí? Al punto que ahorita acabamos de enterarnos de que han secuestrado a 3 ejecutivos de Binance, porque ahora le dice el gobierno que es culpa de las criptomonedas, o de Bitcoin especialmente, que su política monetaria esté mal, cuando es al revés. Los pocos nigerianos que tienen las transacciones en Bitcoin son los que están logrando sobrevivir por ese tipo de situaciones. Pero bueno, estamos claros de que estamos empezando. Todavía hemos hablado solo 2 de los tipos de superclases de los activos de Robert Greer. Vamos a hablar del último y vamos a seguir hablando de otra de las grandes críticas que le hacen a Bitcoin después de escuchar estos mensajes de importancia para ustedes. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Cuando llega una enfermedad, surgen 2 preocupaciones, la financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con 0 deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Agradecemos que nos estén escuchando en nuestro programa número... ¿Cuál era el número de 80? Nuestro número 80 de Bitcoin Economics. Estamos hablando de las principales críticas hacia Bitcoin, parte 3. Iniciamos con la primera crítica, que es Bitcoin no está respaldado por nada.
Si ustedes quieren mandarnos un mensaje, recuerden, nos lo pueden mandar en WhatsApp al más 502 58 90 58 58 o en Twitter o X, como ustedes quieran llamarlo. Ahí sí que quieren pelearse con Elon Musk o no. Y lo hacen a través de Bitcoin Radio GT. Estamos hablando de para entender qué tanto respalda al Bitcoin o a cualquiera de las monedas fiat que manejamos. Estamos utilizando el artículo de Robert Greer y hablamos de los tipos y categorías de activos. Unos son activos de capital, otros que son los consumibles o transformables, le llaman CT, y los que son reserva de valor, que es donde estamos hablando de Bitcoin. Así que, Diego, ¿qué tal si hablamos de la siguiente categoría? Bueno, según las definiciones de Greer, Bitcoin encaja mejor en la superclase SOB. Bitcoin no está respaldado por flujos de efectivo, ni está respaldado por utilidad industrial o decreto. Distintivamente, Bitcoin está respaldado por código que cobra vida gracias al contrato social de las partes. Y estas son usuarios que eligen realizar transacciones en la red, los mineros que eligen incurrir en costos para procesar esas transacciones y asegurar la red, los nodos que eligen ejecutar el código de Bitcoin y validar sus transacciones, desarrolladores que eligen mantener el código de Bitcoin y titulares que eligen almacenar una parte de su riqueza en Bitcoin. Ahora te hago una pregunta. Estamos claros de que estas personas son las que están dándole el valor a Bitcoin. Ya vamos a hablar en las noticias de cómo los ETFs están generando una inyección de capital donde ya están otras personas valorándolo. Pero te hago una pregunta, si en la esencia más grande, voy a decir una expresión y vos me decís tus comentarios, Diego, es que realmente cuando nosotros, por ejemplo, a mí me han pedido apoyo para poder hacer evaluaciones de empresas, entonces podemos hacer todo el tema de flujos de futuro descontados o de los activos o lo que tenemos en el activo y pasivo, bueno, pero al final del día yo les digo de que la forma más fácil de entender cuánto es lo que va a valer una empresa es lo que alguien más está dispuesto a pagar por ella. Claro. Esa es la versión más fácil. Pero en el caso de hablemos del dólar, voy a hacer la expresión y vos me decís qué tanto lo pensases. El dólar va a valer lo que los propios usuarios del dólar están dispuestos a sacrificar el valor de lo que están comprando a través de una mayor cantidad de dinero o dólares por el mismo producto o servicio. Wow, vamos ahí por partes. Ahí sí me me inspiré, perdí. Ajá. Estoy hablando de que nosotros, el problema que tiene el dólar, el quetzal o todas las monedas fiat, es que realmente es un tema donde todos los que están usándolo son los que les dan el valor. Sí. Y la inflación no es nada más que un reflejo de la pérdida de la percepción de valor que tiene dicha moneda. Así es. Voy a poner Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, llegó un punto donde los billetes costaba más la impresión del billete que lo que valor que tenía el billete. Sí, y lo miramos también con la circulación de ciertos billetes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí decían que la circulación por primera vez, ¿sabías vos? Es una reciente, ahí adelantándome las noticias, pero esta es una noticia de principios de este mes, que por primera vez hay más billetes de $100 que de $1. Ah, sí, porque ya los de dólar casi no sirven para comprar nada. Ajá. Bueno, si ustedes, amigos, pues son así de nuestra temporada, somos, no tal vez de mi edad, pero tal vez la de Diego, se acordarán que teníamos pues billetes de 50 centavos. No, antes cargaban las fichas. Y ahora ya no muy te interesa. Las únicas fichas que tengo son las de Quetzal. Pero cuando ustedes, a ver, pónganse a pensar, amigos, y mándanos realmente, si ustedes en el WhatsApp más 502 58 90 58 58, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un billete de un Quetzal en su billetera? Billete de 50 centavos. 50 centavos, pasamos décadas, pero la de un quetzal. ¿Sí? Ahorita son monedas, datos, pero billetes ya llevo rato. Cuesta, sí. Es más, si ustedes tienen billetes nuevos, casi que los manden en plasticar porque los van a tener como un recuerdo para las futuras generaciones. Y eso es lo que hablamos, el soporte, el respaldo. Si su respaldo es sobre el qué tanto vale o qué tanto resguarda de valor, ese es el concepto de los activos de la reserva de valor que decía el SOB. Estamos teniendo una gran fortaleza de Bitcoin, porque hay muchas personas, millones de personas que están dándole el valor, y lo mejor, no es un solo país, no es solo un grupo, son todos en una forma descentralizada. Y es lo que decías, porque los interesados en Bitcoin toman estas decisiones explícitas, dando vida a los atributos únicos de Bitcoin, que es su escasez perfecta, su irreversibilidad de transacciones, su resistencia a la confiscación y a la censura. El efecto de red de Bitcoin o la adición de cada nuevo interesado hace que Bitcoin sea más confiable y fortalece aún más estas propiedades, atrayendo a más interesados en el activo, que es prácticamente lo que estamos viendo ahorita en este momento en el tiempo.
El código de Bitcoin presenta las reglas, pero la ejecución y acuerdos sobre estas reglas por parte de los interesados dan lugar a que el sistema sea seguro, abierto y global de almacenamiento y transferencia de valor que existe hoy en día. Una forma de resumir de lo que acaba de decir Diego es 15 años después, todo lo que se puso en el código, en el white paper, que es como el código origen de Bitcoin, no ha cambiado. Y ha sido toda la red y ninguno de la red los que han hecho ese esfuerzo de mantener la integridad de lo que se planificó desde el inicio. Cuando hemos dicho que la política monetaria en un país ha durado 15 años de forma consistente. Y eso sea, digamos, la persona que está viéndolo como inversión por medio de los ETFs, que hemos hablado exhaustivamente de ese tema también, y ellos estén conscientes de esto, ¿no? Esa es la razón principal del valor de Bitcoin. Así es. Ahora, vamos a hablar de otro de los errores. Este es otro error que también me han dicho, inclusive me lo han dicho varios que son programadores, Diego. Lo que dicen es, por un error de código, como que si fuera, lo hackean a Bitcoin. Un bug, algo así, un conflicto entre los servidores de hará que Bitcoin deje o ponga su valor en cero. ¿Qué pensás de eso? Bueno, sí es algo, digamos, cuando yo empecé en este mundo, es algo que yo tenía así como que bien presente, ¿verdad? Yo creo que hay que irnos a desgranar cada uno de los puntos aquí, porque es algo que cuando uno dice, no, el respaldo de Bitcoin es el código. Por eso yo hacía la aclaración, no es tanto el código como el contrato como social entre sus partes, ¿verdad? Entre la red, el valor de la red. Y miremos por qué. La red de Bitcoin y su token Bitcoin, o sea, Bitcoin con B mayúscula, que es cuando nos referimos a la red, y Bitcoin como moneda, que es B minúscula, están compuestos por computadoras conectadas que ejecutan el mismo software central de esta red. Por lo tanto, es cierto que en sus capas técnicas más básicas, la red de Bitcoin es solo software que se ejecuta en hardware de computadora, y como sabemos, el software puede tener bugs o errores, lo que hace que se comporte de manera no anticipada o una manera no deseada. Pero aquí hay un punto clave que mencionaste, Diego. Es una red de computadoras descentralizadas. ¿Qué es lo que pasa? Y se recuerdan cuando hablábamos de si se puede hackear a Bitcoin, y el punto es, sí puedes tratar. Sí. Y lo que va a pasar es que la computadora donde estás ingresando va a tener un bug o va a tener este error. Y lo que pasa es que la red, como lo único que está haciendo, y hay una copia fiel en miles de computadoras, en el momento que se identifique que una computadora tiene un error, se saca de la red. Sí. Entonces no existe y tendrías que tomar control del 51% de la red para poder hacer un cambio en el código fuente, lo cual cada día se vuelve más difícil porque existen más personas haciendo minería, poniendo más nodos. Y bueno, ese es también un buen punto, ¿verdad? Yo no lo he hecho, pero alguien que tiene, digamos, Bitcoin eran aquellos pasos de el ownership de Bitcoin, digamos, el adueñamiento de Bitcoin como tal, que es, bueno, tener Bitcoin, después tenerlo en una billetera fría, después tener bien guardadas esas claves, después tener un nodo funcionando, ¿verdad? Y entonces ahí es como uno realmente se va adueñando, porque uno se vuelve parte de ese 51% de esas computadoras que se tienen que pues hackear al mismo tiempo, y tiene que ser al mismo tiempo, porque si no, o sea, no es si hackear no una sacando, por una, no los van sacando, entonces tiene que ser 51% al mismo tiempo, que es lo que se conoce como ataque del 51%, que no sé si se habló en otros de los programas, no recuerdo haberlo escuchado, pero al final eso se cree posible tal vez solo con computadoras cuánticas, que estamos a pues varios años de esto. Así que si están escuchando en el futuro este podcast y ustedes ya tienen alguna computadora cuántica, pues qué tal si algún día inventan la máquina de regresar el tiempo y tratan de hacerlo, aunque lo dudo que lo puedan hacer. ¿Te recordás, Diego? Voy a poner una anécdota, amigos. Nosotros tenemos un gran amigo, Omar Álvarez, que está trabajando con nosotros en unos proyectos con blockchain, y pues Omar le entró el entusiasmo de querer poner un nodo de Bitcoin, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo muy bien que fue eterno el proceso de actualización de ese libro contable. Creo que llegaba casi el terabyte. Y me acuerdo de que, creo que si no me equivoco, pasó un mes haciendo la actualización. Sí, creo yo que sí, porque también encima no era el hardware más actualizado, nuevo. No, por eso es que entre más alto el hardware, mejor, porque más rápido te actualizas. Pero también hay que decir que no podemos decir que todo fue color de rosa. Sí podemos decir que cuando estuvo empezando la red de Bitcoin, sí experimentó errores. Inclusive 2 errores en su historia temprana. El primero ocurrió en el año 2010, en agosto,
cuando alguien logró explotar un error y crear 184 mil millones de Bitcoin. Eso sí estaría interesante verlo cómo se... Más que solo existen actualmente 21 millones. Entonces, no sé cómo logró hacer 184 mil millones. Eso es porque ahí estaba el error. Estos Bitcoin no fueron creados acuñados ni creados a través del proceso regular de minería y por supuesto superaron con creces el límite duro del suministro de 21 millones incorporado en el diseño de Bitcoin. Por lo cual era muy obvio dicho error. Entonces esto sucedió en el área muy temprana de la historia de Bitcoin y por eso es que su creador Satoshi Nakamoto estuvo trabajando efectivamente en el proyecto. Otros notaron errores en temas, se notó en cuestas de horas y pues obviamente se actualizó el código y ahí es donde lograron hacer esa nueva versión. Si quieren conocer cuál es el segundo error que fue en el 2013, pues lo vamos a platicar después de estos noticias y información que es importante para ustedes. Así que los espero ver de regreso en el siguiente segmento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable, todo a través de blockchain? Esto lo hacemos en 3 simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatam.gt. Deseamos agradecerte que sigas con nosotros en el episodio número 80 de Bitcoin Economics, donde estamos hablando de las principales críticas hacia Bitcoin. Hablamos de que Bitcoin no está respaldado por nada. Actualmente estamos hablando de que con un error del código de Bitcoin podría dejarlo sin valor. Hablamos de los únicos 2 errores que han encontrado. Uno fue en el 2010. Y ahora le dejo a Diego que nos cuente qué pasó en marzo del 2013. Bueno, pero antes quería hacer un comentario de digamos, otras criptomonedas, ¿verdad? Okay. Porque, digamos, este tema... Para darle contexto. Sí, es que el tema de los errores yo siento que a veces se mira así como muy grave. Pero a ver, tenemos errores en el sistema bancario. Eso es algo común que hemos visto, donde de repente aparecen ceros de más, ceros de menos en algunas cuentas. Lastimosamente de más nunca me ha salido, pero bueno. Pero de menos a veces, transacciones ahí, transacciones que no llegan, ¿verdad? Entonces es como bastante común. El otro es, por ejemplo, Solana, que hemos visto es una de las criptomonedas que más ha crecido en las últimas semanas. Y estamos hablando de una criptomoneda que tuvo apagones. Y hace meses, ¿verdad? O sea, hace 3 meses, ¿verdad? Y ahí está llegando a máximos históricos. Entonces, digamos, el tema de errores en el código, claro que se puede dar. ¿Qué tan resiliente es la red para corregirlo rápido y para crear una mejor versión? Ese creo que es el punto, y creo que es el punto que los inversionistas y pues de alguna parte los más entusiastas miran para ver dónde alocan su dinero, ¿verdad? Así es. Entonces, contanos qué pasó en marzo del 2013. Sí, el segundo error ocurrió en marzo del 2013, lo que efectivamente dejó fuera de línea a la red de Bitcoin durante aproximadamente 6 horas. Cabal, lo que hablábamos, un tipo de estos errores apagones, ¿verdad? Que se dan en digamos, algunas blockchains. En este caso, una actualización de la versión del software de Bitcoin, algo que se hace bastante regularmente para realizar pequeñas mejoras o ganancias de eficiencia, causó involuntariamente que la red se dividiera o bifurcara, lo que conocemos como un fork, con 2 versiones en funcionamiento simultáneamente. Y ahí es donde es un poco irónico este tema del precio con este tema de los errores, porque por ejemplo acabamos de ver una actualización en Ethereum que se dio la actualización y tampoco hubo un gran incremento, ¿verdad? No. Hubiera fallado y tal vez si hubiera habido un poco de bajón, pero en fin. Si bien los tokens de Bitcoin
de los usuarios estaban seguros y no se vieron afectados, causó que importantes intercambios y minoristas pausaran o detuvieran las transacciones. Porque no sabían cuál de las dos redes tomar. Sí, y digamos que había un poco de confusión durante ese tiempo. El problema se resolvió una vez más a través del proceso de consenso social de los desarrolladores y mineros comunicándose entre sí y revirtiendo voluntariamente a la versión anterior para sincronizar todo nuevamente. El evento causó que el precio del token de Bitcoin cayera más del 20% a tan solo $37 en algunos intercambios. Imagínate, valía $37 en el 2013. Sí. ¿Qué tal? Bueno. Desde que pasó ese error en el 2013, no ha habido otros eventos que generaran tiempo de inactividad. Lo que significa es que la red de Bitcoin ha tenido tiempo de actividad del 100% durante más de una década. Incluyendo estos eventos, ha tenido esto se utiliza como el SLA o el Service Level Agreement, que es qué tanto tiempo ha estado la red arriba. Y Bitcoin tiene 99.99% del tiempo desde su inicio en el 2009. Aunque no se puede descartar que ocurra otro de estos errores, es cada vez menos probable. Creemos que la probabilidad es menor ya que la red se ha vuelto resiliente y hay más desarrolladores trabajando. Así que yo creemos que existe una gran fortaleza en esta red. Sí, y yo creo que la probabilidad también se reduce ya que el código es completamente un código abierto. Entonces no solo, digamos que lo que yo miro es de que hay más ojos, ¿verdad? Tanto en forma de nodos o desarrolladores como en el tema de que el código abierto y digamos, aunque uno sea un inversionista en ETF que ni siquiera es, digamos, tiene uno el Bitcoin resguardado, de todos modos tiene el código ahí a la vista como para poderlo revisar. Es puro el Matrix. Sí. Ahora, lo que sí es importante. Y no descarto que, digamos, de algunas de estas grandes firmas que han invertido en estos ETFs, que por cierto ahí les compartí que para mayo se planea ya tener esa lista de quiénes han sido. Pero algunos de ellos estoy seguro que lo han mandado con su IT, ¿verdad? Que revise ese código y estoy seguro que digamos este código ha sido auditado muchas veces. Y otra de las cosas, solo para terminar esta de las críticas, es que yo estoy seguro, no es seguro, es evidente porque ha sucedido de que constantemente están tratando de hacerle conflicto a este software, están tratando constantemente de hackearlo y la red sigue resiliente. Así que podemos decir que eso le da un gran valor. Pero hablemos de la siguiente, Diego. Que es polémica. Esta es bien polémica y es más, está mucho... Este año en especial... Esta me enoja. Bueno, te diría que es parte del juego, pero es una de las cosas que les prometo que vamos a tener muchísima más noticias durante este año, especialmente llegando por ahí por octubre, noviembre, y es las regulaciones frenarán la adopción de Bitcoin. Y aquí viene la parte interesante. Si creíamos que la SEC frenaba a Bitcoin, pues ya nos dimos cuenta que Bitcoin frenó a la SEC. Si creíamos que China frenaba a Bitcoin, no lo frenó. No. El aumento de la regulación de Bitcoin podrá ser en realidad un indicador positivo de su adopción y propuesta de valor. En otras palabras, si Bitcoin no tuviera ningún valor y estuviera destinado a caer en el olvido, entonces no habría necesidad de regularlo. Así es. Dicho esto, creemos que el actual grado de incertidumbre regulatoria podría estar obstaculizando la adopción y el desarrollo de Bitcoin. Yo creo que definitivamente, digamos, una pregunta común a alguien que va a entrar en el ecosistema es, digamos, ¿cuál es ya entendimos que el respaldo es el código, pero ¿cuál es el respaldo legal de este tema? Así es, que es lo que decimos cuando son cualquier otra criptomoneda, que existe un representante legal de la criptomoneda. En Bitcoin no hay. Entonces no pueden... yo te diría que el problema más grande que existe en la regulación es porque sienten que los entes reguladores pierden el poder de controlar, guiar, encauzar, restringir o bloquear a una red como la que es Bitcoin. Sí. Se le va a ir de las manos y eso los asusta. Ajá, el ente regulador, en este caso los gobiernos o verdad la cámara que le toque esta función, no tienen un responsable a cuál ir, y yo creo que eso es lo que los asusta en algún momento y tienen que llegar a entender cómo proceder en esos casos, que creo que lo ha hecho muy bien la Unión Europea, por ejemplo, verdad, ya pasando una regulación que es bastante amigable con Bitcoin. También Emiratos Árabes, ¿verdad? Yo te diría gobiernos que lo han entendido. Si usted quiere mandarle un mensaje a su gobierno local, les recomendaría que ustedes les mandaran el siguiente mensaje. Es, en vez de tratar de bloquear o restringir a Bitcoin, ¿qué tal si piensan cómo si Bitcoin podría hacer un cambio en su país para la mejora de la calidad de vida de las personas? Abracémoslo, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, nuestros vecinos lo están haciendo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, ¿verdad? Hablando desde Guatemala. Pero también te digo una cosa, digo, también
comprendo, porque así fue el cambio cuando fue el tema de, por ejemplo, de dinero en efectivo a cheques y de cheques a tarjeta de crédito. Todo cambio genera este estrés. Claro. No nos ha ayudado de que han habido algunos bancos, como por ejemplo Signature Bank o Silvergate Capital, que eran muy pro intercambio de criptomonedas, que tuvieron problemas, y eso generó pues cierto miedo fundamentado, lo agarraron de excusa para que los bancos del sistema sigan tratando de luchar con lo inevitable que es Bitcoin va a ser una red monetaria y una moneda. Pero sin embargo, en esos dos casos que mencionas, lo principal que los trajo abajo no fue el haber sido fue un ente amigable, regulatorio, ¿no? Fue haber sido muy pro Banco Central y haberle creído la narrativa al Banco Central, y después las mismas acciones del Banco Central fueron los que se los trajeron abajo. No puedes estar con dos amos, como dirían. Sí. Ahí uno de los dos te va a sacar la tarjeta roja. Entonces yo creo que el tema regulatorio, digamos, yo no diría, sí lo puede hacer más lenta la adopción, Eso definitivamente, sí. ¿verdad? Lo pueden luchar y lo van a bajar en velocidad, pero no creo que lo puedan parar ya. Frenar al 100% es muy difícil porque... Ese punto de inflexión ya lo pasamos hace años. Sí, porque incluso, digamos, a las personas que quieren estar fuera de esa red regulatoria, pues es un vehículo para hacerlo. Para los que no quieren estar afuera de esa red regulatoria, de todos modos hay mucha demanda ya, ahora con los ETFs, entonces... Yo creo que los gobiernos, incluso Estados Unidos, que había sido uno de los gobiernos que más había dicho no, vamos en contra de esto, al final termina cediendo y aprobando los ETFs, que al final se vuelve parte de este crecimiento que hemos visto. Si te recordás, el concepto básico de Bitcoin es que el precio lo da la oferta y demanda. Y si la demanda es tan alta, lo que va a hacer es que van a poder frenarla, pero no pararla. Sí, lo que mencionabas de Nigeria, sí, ¿verdad? También es parte de eso. Nigeria ha sido uno de los países que más ha restringido el uso de criptomonedas. Porque es de las mayores adopciones de criptomonedas por el problema que tiene la moneda local de Nigeria. Sí, y han cerrado las rampas de entrada y las rampas de salida, que es, digamos, tal vez el punto más crítico de la regulación de un país de acuerdo a las criptomonedas. Sí, solo sí, no se tiene un concepto de economía circular donde ya ni siquiera te tienes que preocupar en el moneda tradicional, sino que todo lo haces a través del intercambio de Bitcoin. Exacto. Así y hay muchos que se van por ese lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese punto ya lo pasamos. Así es. Entonces estamos claros de que nuestras tres grandes y últimas críticas que tenía de Bitcoin, hoy terminamos la serie, era de que Bitcoin no está respaldado por nada. El siguiente es que con un error de código se va a ir a cero. Y el último era que la regulación la va a frenar. Nos hemos dado cuenta que ninguno de los tres está ya fundamentado. Lo hubiera podido hacer, ya no. Así que si ustedes quieren saber ahora sí cómo está el tema, y le voy a pedir a Diego que nos cuente, porque no sea yo el que lo dé, el tema de cómo está el precio, cómo está el Fear and Greed y algunas noticias que vamos a platicar. Algunas están bien interesantes, especialmente qué piensa, cómo podríamos poner la analogía de Bitcoin y Harry Potter. Si ustedes quieren saber eso, lo hablamos en el próximo segmento después de estas noticias para ustedes. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener $5 de descuento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Espero que estén muy contentos con nosotros platicando de Bitcoin y cuáles son esas críticas que tenemos hacia Bitcoin. Esta es la parte 3. Hablamos de cómo Bitcoin no está respaldado por nada, cómo es que Bitcoin con un error se puede ir a cero y cómo los reguladores trataron, pero no pudieron frenar Bitcoin y su adopción.
En este segmento es el segmento que a mí personalmente me gusta, pero hoy le voy a delegar a Diego que nos cuente cómo está el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index. Yo no lo quiero dar porque ya no van a querer que venga. Así es, por eso lo dice a propósito. Ajá, hágase responsable, señor. Así es. Bueno, el precio de Bitcoin la semana anterior estaba en 72,850, que era el precio más alto de su historia. Y actualmente está en 67,026, una baja del 13.11%. Me gusta cuando dicen a veces en estos casos precios no vistos desde hace un mes. Así es. Estos fueron precios no vistos desde hace una semana. Entonces un descuento del 13%. Usted sí dijo, bueno, no, ya se nos fue. Ahorita está a un precio otra vez accesible, entre comillas. A ver, ¿verdad? Diego, yo quisiera que este es un concepto que Diego y yo nos inventamos en algún momento para hablar el concepto de elasticidad. ¿Te acuerdas de la elasticidad del precio de Bitcoin? ¿Por qué no les contás qué es ese concepto para ver este tema de que ahorita está en descuento con 13%? Bueno, el tema de la elasticidad de precio es, digamos, cómo lo percibe el consumidor. Me imagino que esa es la parte que te... Sí, era aquello que decíamos, nosotros hicimos un análisis de varias criptomonedas de qué tan elásticas eran. ¿Qué tanta diferencia hay entre el precio más alto y el precio actual? Sí. Decíamos que cualquier criptomoneda que en su momento estuvo en un precio tan alto que ahorita está a la mitad o menos, que era una criptomoneda sumamente elástica y que era poco probable que en corto plazo llegara a dicho valor. Sí, incluso yo les compartí ahí de que, digamos, criptomonedas que llegaron o el bajón en el mercado bajista fue más allá del 80%, tienen una alta probabilidad de no volver a llegar a ese precio más alto. Así es, hay varios ejemplos de ese tipo. Algunas que nos han sorprendido porque aunque pegaron un bajón, así regresaron. ¿Y qué tal si les contás entonces cómo está nuestro year to date? Que aunque está en oferta, todavía está bastante bien el retorno. Sí, el retorno ha sido del 60% desde que empezó el año, 60.34 para ser exactos. Solo el 60% en 3 meses. Sí, yo no sé si te ha pasado, pero yo he tenido gente preguntándome, ¿y cómo le hago? Ahora que está para la alza, ya todos queremos invertir. ¿Y por qué no nos hicieron caso cuando empezamos, que estaba en 18,000 que llegó Bitcoin? Es gente que no me hablaba desde hace 2 años. Ahí está. Usted sabe quiénes son. Ahí está. Llame más seguido a sus amigos, hombre. Cabal. Fear and Greed Index, semana anterior está en el 81, el actual es del 85. O sea que lo que estamos viendo ahí es de que existe una expectativa de que este bajón, este descuento es temporal. No solo es temporal. ¿Por qué crees que bajó el precio después de haber llegado a un all-time high? Bueno, muchos aprovechan ese digamos, precio meta como para tomar ganancias, ¿verdad? Y, ¿verdad? El precio. Incluso ha habido mucha expectativa de estas grandes empresas de los ETFs como BlackRock y Vanguard, por ejemplo, que incluso alguien especulaba de que hasta se turnan con las compras para que no tengan que comprar a precios tan altos. Así es, o sea, a ellos les conviene estar a precios más bajos sabiendo que ya había llegado más alto porque tienen cierta expectativa de retorno rápido. Hay unos comentarios, vamos a hablar de las noticias, que esta es una de las cosas que me encanta cuando escuchamos a Michael Saylor que dice: Bitcoin. Las personas individuales están vendiendo su Bitcoin porque están tomando esas ganancias. Eso es lo que está pasando ahorita, por eso es que está bajando. Que llegaron al punto máximo, ya llegaron a su meta de inversión o de retorno a la inversión y venden su Bitcoin. Lo cual es tonto y les voy a decir por qué. Porque las ballenas, que son las personas, y los tiburones, que son las personas que tienen ya varios Bitcoin, agregaron 328,000 Bitcoin en un mes a sus billeteras. O sea, solo quiero ver ese segmento. Ustedes saben que existe una pirámide donde las ballenas son las personas que más Bitcoin tienen en sus billeteras, seguidos por los tiburones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas no solo están teniendo y guardando su Bitcoin, sino que le están comprando a todos estos chiquitos que están vendiendo por ganar un poquito. ¿Por qué será? Entonces, la distribución del Bitcoin se está consolidando en los grandes jugadores. Así que no sean tontos. Así dice Michael Saylor, no lo estoy diciendo yo. No vendan su Bitcoin. Sí, y digamos, si lo van a hacer para comprarse, no sé, la camisa de turno. No. ¿verdad? O sea, la gente, la verdad es que vende a veces para no invertirlo en lo mejor después, ¿verdad? Entonces, si lo vas a vender guarden. Es por una necesidad o tenés una meta de retorno a la inversión, o compren más. Ahorita que está en descuento del 13%. El Standard Chartered Bank
de $800 mil millones. Dice que Bitcoin puede alcanzar los $150 mil a finales de este año, que es muy cerca de mi predicción. Así es. La mano. Así es. $250 mil en 2025. ¿Y tú lo vendiste a 60? ¿65? Para una camisa que no te va a quedar en ese 2025. Así que pónganse a dieta, porque si no, ya saben que ni la camisa les va a quedar. Compren Bitcoin y pónganse a dieta. Así es. Hay una noticia, hay varias noticias del Salvador. Yo voy a la primera, después le pediré a Diego que dé la segunda. Pero mira qué interesante, dice: El Salvador, y puso el comentario, finalmente traslada sus reservas, que actualmente son 5.689 Bitcoin, que es aproximadamente $406 millones, ahora a una billetera fría, lo cual ya era hora, porque si estaban manejando en una billetera caliente, qué riesgo. Pero aquí viene la pregunta interesante: ¿y quién tiene las llaves de esa billetera fría? ¿Y será que es una multisignature? O sea, ¿tiene multifirmas? ¿O solo hay una persona? Y si esa persona pierde las llaves, ¿será que El Salvador se queda sin sus Bitcoin? Y es que para un gobierno, no sé si ese es su mayor riesgo. El que alguien pierda las llaves. Sí. Se puede tener un accidente y o sea, ¿quién tiene más? Por eso una multifirma. ¿Se recuerdan cuando hicimos el episodio de multifirma? Si no sabe qué es una multifirma, búsquelo en el episodio de Bitcoin Economics. Y ¿sabes qué es tal vez lo más interesante de ese tema? ¿Qué protocolo o cuál es el protocolo oficial? Porque eso tiene que quedar detallado en algún lugar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que, digamos, las políticas monetarias de los países a veces todavía las volteamos a ver, y hay temas, por ejemplo, que el oro se guarda en tal bóveda, ¿verdad? Cosas que han ido quitando, ¿verdad? Cosas, ¿sí? ¿Verdad? Pero al final, o que las reservas se guardan en tal banco. Supongamos pero con que este tema hay que crearlo de cero. No solo eso, sino que lo interesante aquí es que si son una multifirma, que serían, pongámosle 2 de 3, ¿será que tienen implementadas las políticas como lo que es el de la fórmula de Coca-Cola o lo de los reyes de Inglaterra, que no pueden viajar dos de esos 3 en un mismo avión? Imagínate. Bueno, pues ahí está. Bueno, la otra noticia de El Salvador era que el presidente Nayib Bukele dice que compraron un Bitcoin cada día hasta que Bitcoin se vuelva incomparable con las monedas fiduciarias. O sea, llamero. Y uno vendiéndolo por una camisa. Afirmativo. La empresa de pagos con sede en Canadá, Mogo, comprará hasta $5 millones en Bitcoin y ETF de Bitcoin. O sea, que estamos viendo que va a venir otra inyección de $5 millones para seguir metiéndolo en Bitcoin. Ahora, aquí voy a hacer un comentario de los ETFs, porque esto es bien interesante, pero dice que los ETFs de Bitcoin, de BlackRock y Fidelity, solo esos dos, hay varios, pero esos dos, se encuentra ahora entre los 5 principales ETFs por entradas totales en la historia. Y eso nos lleva a que el ETF de Bitcoin, de BlackRock, tuvo el 14 de marzo un volumen de récord de operación. Solo ese día se manejó 3.800 millones de dólares en un día por ETF. Wow. Bueno, el Bitcoin hash rate alcanzó un récord superando los 636,42 millones de exahashes. O sea, están todas las máquinas, ahora sí se dan cuenta, es un buen negocio. Quiero hacer el contexto porque esta noticia es importante. Cuando el Bitcoin estaba costando $18,000, $20,000, muchos de los mineros habían hecho su modelo financiero cuando estaban en 40, 50 o 60. Eso significa de que su costo de energía y todo el costo de operación estaba basado en que por lo menos tenía que venderse a $40,000, por ejemplo. Entonces, para ellos era más rentable apagar las minerías y dejarlas sin prender para no gastar la energía y el costo de operación, lo cual hacía que el consumo de esto del hash rate bajara. Pero ahora que el valor de Bitcoin está tan alto, se está disparando otra vez, porque ahora sí sale rentable poner todas esas máquinas a trabajar. Cabal. Dale a la siguiente, porque esa es una interesante. Viene, y ustedes conocen que la autora de Harry Potter, ¿cómo es que se llama ella? J.K. Rowling, escribió un mensaje en su cuenta y dicen: a ver, ¿podrían explicarme de una forma sencilla cómo es que funciona Bitcoin? Y una persona llamada Brandy Swenson que le explicó de una forma muy sencilla y muy simpática. Dice: Voldemort igual a los bancos centrales y Harry Potter es Bitcoin. Tengo que buscar ese. Está genial. Es chistosísimo, pero es una forma fácil de decir bancos centrales, malo. El Bitcoin, bueno. No. Bueno, MicroStrategy de Michael Saylor negoció el 15 de marzo más volumen que Amazon. Así es. Imagínate. O sea, ya el MicroStrategy está haciendo más negocio que el propio Amazon. Eso fue solo un día. Tampoco no crean que es algo que fue sostenible. Pero te voy a dar un dato que es bien interesante. Miren esta noticia que fue
de que estamos hablando de que Michael Saylor ya tiene más de 200,000 bitcoins. Y es básicamente como 13,000 millones de dólares al 15 de marzo. Pero aquí viene otra noticia complementaria. BlackRock juntó la misma cantidad de bitcoins que le ha costado casi 12 años a MicroStrategy en 2 meses. Wow. En 2 meses, BlackRock en el ETF juntó los 200,000 bitcoins que ahora le costó 12 años a MicroStrategy juntarlo. Por supuesto, ya está, me contaste que está juntando 500 o buscando capitalizarse en 500 millones para que MicroStrategy no se va a dejar de BlackRock y seguirá comprando bitcoin. Wow. Y tenemos al administrador de patrimonio Cetera Financial Group de 475,000 millones de dólares. Ha aprobado ofrecer ETFs de Bitcoin al contado a sus clientes. O sea que ahí viene otro BlackRock parecido, que es el más chiquito. Ese es el efecto resorte que hablaron ustedes también. Así es el efecto resorte. Se dieron cuenta, porque eso es bien interesante. BlackRock, Fidelity y todos estos que fueron 6 o 7 los que me acuerdo que fueron los ETFs aprobados, les ha ido tan bien y han ganado credibilidad con sus inversionistas que ahora los otros fondos de inversión no se pueden quedar atrás. Así que entonces ahora empiezan otros como este Cetera Financial Group y va a haber más que van a estar haciendo esto. Sí, van a haber unos que lo están haciendo, pero sí es cierto que los primeros o los ganadores... First Mover Advantage. Winner takes most. Así es, ¿verdad? así que sí. Y bueno, y como no se puede poner la maquinita más rápido a generar Bitcoin, los Bitcoin que están en el mercado, ya escucharon varias noticias de que se quedaron los exchanges sin Bitcoins. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo pueden ahora comprarle a las personas que tienen, no los que se están produciendo, porque los produciendo se hacen agua, los que tienen. Y eso significa que van a pagar más por cada Bitcoin. No sean como Vanguard, ¿verdad? Que Tim Buckley, el CEO de Vanguard, de 7,2 billones de dólares, dice que no ofrecerán ETFs de Bitcoin al contado a menos que cambie la clase de activos. Bitcoin es demasiado volátil y no es una reserva de valor, dice. Bueno, yo se lo pongo así, usted se la pierde. Usted se la pierde. Vaya a ver a BlackRock y a Fidelity y se va a dar cuenta de que estamos teniendo momentos. Así que, si ustedes miran de que el precio de Bitcoin está en descuento de 13%, ¿será que es buen momento para comprar? Es ahorita. Ahora, ahorra o nunca, como dirían así el anuncio. Así que ahorren en Bitcoin. Quiero agradecerles a ustedes por escucharnos en este episodio donde estamos terminando la serie Principales Críticas hacia Bitcoin y le doy esta oportunidad para que se despida mi gran amigo Diego Villa. Bueno, amigos, sin importar las críticas, recuerden que todos los caminos llevan a Bitcoin. Gracias por escucharnos. Eso. Y como ustedes escucharon, mi hija fue la que se echó ese cierre al episodio anterior. No, hombre, qué buena onda. Ah, lo mirás, porque la pobre fue su primer lanzamiento a ser estrella de radio. Qué excelente. Así que lo hicimos, pero espero que a ustedes les haya gustado y sigan escuchando Bitcoin Economics, especialmente en esta época donde cada día más las personas van a preguntarles, mira, ¿y tú escuchas algo de Bitcoin? Y ustedes pueden decir, sí, escucho Bitcoin Economics, y les pueden mandar copia de alguno de los episodios de Bitcoin Economics en cualquiera de las principales plataformas de podcast para que así ellos puedan escucharnos y así crecer la audiencia. Recuerden, nosotros lo hacemos con mucha pasión y cariño este contenido y lo único que le pedimos a ustedes es que lo gusten, que nos manden los comentarios y lo compartan. Esperamos verlos en el episodio número 81 en la próxima semana. Que, bueno, la próxima semana no va a haber episodios si están escuchando en vivo. En abril. En abril, porque será el 1 de abril el que vamos a estar haciendo esto. Si ustedes lo escuchan diferido, pues ustedes van a simplemente saber que viene el episodio número 81. Esperamos verlos en el próximo episodio.